Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. La variante Delta del COVID-19 se ha propagado rápidamente por el mundo y América Latina, por supuesto, no es la excepción. Nuestra región también ha tenido que hacer frente a la variante Lambda. Varios gobiernos de América Latina ahora han avanzado en la apertura de la vida social y también de la vida económica, pero no quieren dar marcha atrás porque esto está buscando acelerar de pronto las intenciones políticas que puedan tener algunos de los mandatarios de nuestra región y pueda verse reflejado en votos o en favores políticos. Esto también se ha visto reflejado en que hayan tenido que acelerar las campañas de vacunación como su mejor arma para poder combatir a la variante Delta. Les dejo un par de datos fácticos para que entiendan de qué estamos hablando. El primer caso de la variante Delta fue registrado en India en octubre del 2020. Es 2 veces, o tal vez un poco menos, ahorita lo corroboraremos con nuestros invitados, 2 veces más contagiosa que la variante original que se presentó en la ciudad de Wuhan, en China, que es la ciudad en donde se originó este coronavirus. Está en la lista de las variantes de preocupación de la OMS y México, Costa Rica, Brasil, Ecuador y Chile son los países que más casos están registrando de la variante Delta en nuestra región. De hecho, México está presentando un largo pico de contagio por cuenta de esta variante, lo que ha llevado a que este país rompa todos los récords en cuanto a las cifras de fallecidos, de nuevos contagios, de ocupación hospitalaria. Según la OPS, el 94% de los casos de contagio en México ya corresponden a la variante Delta, con una baja vacunación o digamos una vacunación a media marcha y también una muy mala infraestructura. ¿A qué se está exponiendo América Latina? Estamos en la antesala de un nuevo rebrote, el temor de que se tomen decisiones necesarias y que genere mala imagen para los gobiernos, como por ejemplo volver a un confinamiento, cerrar otra vez la economía, enviar a los ciudadanos nuevamente a sus casas. Esto ha llevado a que las autoridades tal vez no estén tomando las previsiones que necesiten ante un pico que podría llegar en los últimos meses de este año para la región de América Latina. Hacemos una comparación y América del Sur, por lo menos los países del Cono Sur, están registrando una baja de casos de contagios y una baja en las hospitalizaciones y también en los muertos, por supuesto. Pero México, como ya lo decíamos, con un 94% de los casos de Delta, nos recuerda que la ola puede ser muy difícil de surfear. La variante Delta, una gran amenaza para América Latina, es el tema de debate hoy en France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Ana Céspedes, directora general de operaciones de International AIDS Vaccine Initiative, y también está con nosotros Augusto de la Torre, él es director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas en Ecuador, también es profesor de la Universidad de Columbia. Y aquí en el estudio de France 24 se encuentra con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pérez, asesor científico de France 24 y también médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes también hacen parte de esta conversación. Les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Pueden dejarlas en nuestras cuentas de Facebook, de Instagram y de Twitter. Nos encuentra como @France24-ES, mi cuenta @Santilogo. Dejen todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Pues tenemos ya parte del contexto, tenemos a los invitados y quiero comenzar entonces con Ana preguntándole si estamos ante una gran amenaza que no estamos tomando con la seriedad pertinente, nuestros gobiernos no están tomando la presencia de la variante Delta con suficiente importancia, previendo una posible ola en unos meses. Muy buenas noches, Santiago, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que la manera de ver esto es que estamos abordando la pandemia de COVID como una situación aguda, cuando lo que se trata es un poco de una maratón, Santiago. Se trata de ir incrementando las cifras de vacunación, se trata de ir viendo cómo el virus evoluciona. Ahora tenemos la variante Delta, hace meses hablábamos de alfa, gamma. Esto va a ir evolucionando. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar todo el conjunto de medidas que tenemos a nuestro alcance y explicar muy bien a los ciudadanos que esto es una situación que estamos manejando y que tenemos que seguir manejando de manera dinámica. De modo que nadie se vea sorprendido si habíamos dicho, pues hay que llevar, ya se puede dejar de llevar mascarillas y ahora no, hay que volver a llevarlas. Esto va a ser una situación dinámica, Santiago, durante los propios meses. Y tenemos que ir explicando este mensaje bien.
Augusto de la Torre, en la ciudad de Washington, su opinión. Estamos ante una batalla que estamos tal vez relajándonos un poco, abrimos la economía, abrimos ya la actividad social y pues esto nos puede pasar una factura en los próximos meses. ¿Qué piensa usted? Yo creo que Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da la impresión a mí de que estamos entrando en una nueva fase en la que tenemos que entender que el problema es un problema que va a estar con nosotros por algún tiempo y que debemos optimizar la manera como lo enfrentamos. El mundo se está confrontando en una pelea a muerte con este coronavirus, el cual muta y se adapta y nos muestra caras nuevas, inusitadas y tenebrosas, y la ciencia nos da y la política pública nos da criterios de cómo ir adaptándonos a este problema. Creo que no nos queda más que aceptar que en los siguientes meses, en los siguientes años, vamos a tener que hacer camino al andar. Y hay que tratar de hacer un camino al andar tratando de encontrar un balance el más apropiado posible entre salvar vidas, evitar el congestionamiento de los hospitales, disminuir los contagios, pero al mismo tiempo evitar que la economía vuelva a contraerse y a caer digamos, en caída libre. Este es un balance y una tensión que está renaciendo con nuevas modalidades entre salvar vidas y salvar medios de vida. Y ese es el camino que nos va a tocar gestionar en los siguientes meses, lo cual pone otra vez el énfasis en la importancia de la buena política pública, especialmente la de salud pública, pero no solo la de salud pública. Doctor Pérez, sus impresiones aquí en el estudio de France 24. Varios conceptos que quedan con nuestros invitados. Una maratón, una carrera contra el tiempo contra el coronavirus. Y vamos a tener que convivir con este virus y esto nos va a llevar a tener dinámicas diferentes en nuestra vida. Pero ahorita estamos en un momento en la región, que ya lo mencionaba yo, en América del Sur están bajando los casos, están bajando las hospitalizaciones. Y México nos está mostrando que la variante Delta no es fácil de manejar y que hacerle frente le está costando a México. Sí, nosotros tenemos que, muchas veces queremos pensar con el deseo, pero no con la realidad. Nosotros deseamos de que las olas no existieran, de que las variantes no tuvieran la repercusión, pero los virus no saben leer decretos, no saben de estadísticas, los virus se replican. Esta variante va a llegar a la región y va a impactarnos. ¿Qué tan importante va a ser el impacto? Depende de dos factores. Uno, de la cobertura vacunal y dos, del comportamiento social. ¿Qué hemos visto en la región? Que la cobertura vacunal va a mediana marcha, pero va funcionando, pero ese factor social es un factor determinante por dos razones. La primera es porque la mayoría de la economía es informal, en donde las personas tienen que salir a trabajar porque la forma de subsidios y este tipo de cosas no se hace procedente en estas economías. Y lo segundo es porque muchos gobiernos ya perdieron el control sobre esto. Llamaron confinamiento ya puede causar estallidos sociales como se ha visto en algunos países de la región y eso hace que esta forma que ya sabemos que no controla la pandemia, sino ralentiza para poder reaccionar con el sistema de salud, se ha perdido en la región. Entonces nosotros estamos hasta un gran desafío de una enfermedad viral que es altamente transmisible. No solamente son 2 veces, puede ser hasta 5 o 8 veces más transmisible que la enfermedad que conocíamos antes, en una región que todavía tiene una infraestructura muy pobre desde el punto de vista hospitalario y con coberturas vacunales que todavía están en un proceso de crecimiento, pero no son suficientes. Bueno, ya tenemos el escenario que está teniendo México, que es acá a la vuelta de la esquina. También lo vemos en Nueva Zelanda, que también ha tenido que volver a confinamiento. Entonces, la gran apuesta sería la vacunación. En este caso, la vacunación sería el as bajo la manga. Nosotros tenemos que saber que las vacunas son parte de la solución, pero la solución también funciona en todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Muchas más son las infecciones que se hacen en las microreuniones que en las grandes aglomeraciones y el comportamiento social debe cambiarse. Nosotros no podemos esperar una normalidad, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo y esa adaptación hace que tengamos que cumplir unos protocolos sociales.
claro, sin ninguna duda, la vacunación es la estrategia que más va a ayudar a prevenir el impacto. Y nuestro comportamiento, nuestra necesidad de acatar las decisiones gubernamentales cuando sean necesario y que haya una economía que no se base en la informalidad, sino en la formalidad, podría ser parte de la estrategia para mitigar el problema. Ana, en la ciudad de Nueva York, sus impresiones sobre esta necesidad, por lo menos para la región de América Latina, de ponerle un poco más de velocidad a la vacunación. Y ya sabemos la cantidad de problemas que ha habido en los países para acceder a las dosis, para poder acceder a los lotes a través del mecanismo COVAX, y también países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, que se quedaron sin segundas dosis de Sputnik V. Efectivamente, primero necesitamos vacunas eficaces, no todas tienen el mismo nivel de eficacia, y necesitamos vacunas que alcancen al mayor porcentaje posible de la población. Estados Unidos está avanzando muy lentamente. Estamos actualmente estancados en el 52%, Europa está más avanzada, pero Latinoamérica está por debajo del 30%. Tenemos que subir esas cifras, eso es muy importante. Hay que también prevenir. La vacunación, estamos viendo que no solo que el virus muta, sino que además muta de una manera que lo hace de alguna manera que las vacunas sean menos resistentes. Es decir, las vacunas siguen protegiéndonos de la enfermedad grave, pero no nos protegen de la infección. Y esto es muy importante porque eso significa que personas vacunadas tienen que seguir llevando mascarilla. La vacuna es una herramienta indispensable, pero la mascarilla también lo es. Y aunque es incómodo, es una herramienta muy eficaz y que nos puede permitir ir a trabajar, tener pequeñas reuniones y tener una vida social que de alguna manera también reactive la economía. Por eso creo que es importante destacar eso, que el comportamiento social junto con las vacunas nos va a permitir ir manejando esta situación de una manera que sea la nueva realidad, no volver a lo de antes, pero una nueva realidad que nos permita que economía y salud vayan de la mano. Doctor Augusto de la Torre, sí, en la ciudad de Washington. Iba a preguntarle por la tercera dosis, que sigue siendo debatido en muchos países de la región. Estados Unidos ya ha decidido que la va a inocular. Otros países como Chile y Uruguay ya están avanzando en ella. ¿Es necesario que los países entonces sigan el ejemplo y aprueben la tercera dosis lo más rápido posible, aún teniendo dificultades para poder acceder a estos lotes de vacunas? Sí, dos puntos que vale la pena hacer aquí. Hay una gran diferencia entre los países en el éxito, en la velocidad de la vacunación. El caso reciente de mi país, en Ecuador, sugiere que no es imposible acelerar el proceso de vacunación. Ecuador pasó por uno de los peores periodos de afectación del coronavirus en el año anterior, y ahora es el país que está casi en la cabeza del mundo en la rapidez con la que está vacunando, y tenemos ya casi el 60% de la población con doble vacunación. Eso sugiere que la política pública tiene un espacio más grande del que se piensa para acelerar el proceso de vacunación. Y a la larga, la vacuna es la mejor arma que tenemos en el momento en la humanidad para combatir este virus. Entonces hay un tema de política pública que tiene que ver con la logística de la vacunación, que tiene que ir de la mano de lo que la ciencia sugiere, y obviamente me parece a mí que el consenso de la ciencia es que vamos a tener que ir a reforzamientos de vacunas, que la vacunación inicial no va a ser suficiente, vamos a tener que reforzar y vamos a tener que seguir adaptándonos a esta situación con ayuda de la ciencia y una buena política pública. Eso me parece claro. Por otro lado, no podemos ignorar que el efecto económico de lo que está pasando es inmenso. O sea, este es un choque brutal a la economía mundial. Y vamos a necesitar pensar cómo vamos a reconstruir el empleo, la actividad económica normal en los países que se quedaron con una situación de gasto fiscal y de ansiedad, de dolor humano y de disparidades e inequidades muy grandes. Entonces, hacia adelante tenemos el gran desafío de cómo no solo adaptarnos para lidiar con este terrible coronavirus, sino de cómo ir reconstruyendo el tejido de la economía de tal forma que la nueva economía a la que vayamos tenga cosas nuevas que responden a los errores del pasado. Y ese va a ser, yo creo que el gran tema de la meditación de la política pública de los siguientes años.
Augusto, hago la ronda a la inversa, continúo con usted y le pregunto, usted habla entonces de la reconstrucción económica como un factor necesario, claramente así tiene que ser para que los países pues, puedan mantenerse y la sociedad también, pero ¿qué hacer? ¿Cómo reconstruir una sociedad? ¿Cómo reconstruir una economía cuando estamos ante este escenario tan complejo de incertidumbre? Porque hasta hace unos meses América Latina estaba en un pico, en el peor de los momentos. Ahora está respirando un poco, pero está haciendo frente a la variante Delta que nos va a dar sorpresas a final de año si siguen los contagios como van. Y es completamente incierto. Correcto. La incertidumbre vuelve a subir y eso se muestra también en el funcionamiento de los mercados financieros. La incertidumbre es muy grande y eso dificulta las cosas. Pero junto a la incertidumbre también tenemos un problema de fatiga. La población ya está, digamos, con una ansiedad y una fatiga muy grande del confinamiento y de no poder volver a la vida normal. Entonces, hay que irse adaptando poco a poco para que podamos ir reconstruyendo el tejido económico, superando la fatiga, pero no exponiéndonos innecesariamente a otras olas de muertes adicionales. Obviamente esto es como son las olas del mar y la resaca, ¿no es cierto? Primero viene una ola muy grande, luego se apaga un poco, viene una segunda ola, una tercera ola. No sabemos cuántas olas del virus nos van a seguir atacando, pero no podemos desanimarnos, tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Yo lo que siento es que si bien esta segunda ola de la variante Delta nos está golpeando de manera muy fuerte, está golpeando principalmente a la población que no se ha vacunado. Entonces, todavía yo creo que hay evidencia muy potente de que el camino más importante hacia la normalización de la situación económica pasa por la vacunación. Puede ser que necesitemos reforzamiento de la vacuna en el futuro, pero obviamente necesitamos superar el escollo inicial, que es asegurar que un porcentaje muy alto de la población está vacunada. Por suerte en América Latina no tenemos esa pelea ideológica que se ve en los países avanzados, en donde hay resistencia a la vacuna y eso ha frenado muchísimo el proceso de vacunación. Me parece que en América Latina la población está más abierta a seguir el consejo de la ciencia y de la política pública. Sí. Ana, le pregunto a usted en la ciudad de Nueva York sobre el acceso a las vacunas. Precisamente lo estaba mencionando Augusto. El acceso a las vacunas no ha sido equitativo, no ha sido fácil, ha requerido pulso económico, colaboración internacional, un mecanismo creado que no ha dado el resultado esperado. El acceso de cara a una posible ola de la variante Delta para América Latina puede ser aún más difícil del que ya tuvimos en picos anteriores. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, puede ser más difícil, pero creo que hay que ser optimistas, porque tenemos más de 8 ya vacunas aprobadas, está incrementándose, multiplicándose hasta 10 veces la capacidad productiva. Es decir, y hay países, como por ejemplo Estados Unidos, donde hay un exceso de demanda. Están caducando vacunas y se está incluso incentivando desde hace ya meses para que la población se vacune. Hay, como decía el doctor anterior, una resistencia a vacunarse que realmente cuesta entender y que requiere mucha educación sanitaria. Afortunadamente Latinoamérica no está en esa situación, España, por ejemplo, tampoco está en esa situación. La gente entiende muy bien la ciencia, sabe que hay que respetar los resultados y que se ha seguido el proceso. Yo creo que la problemática aquí, Santiago, que se plantea es que estamos abordando esta crisis mundial de una enfermedad infecciosa con una visión local. El virus se hace resistente, no le importa en qué país. La variante Delta surge en India, se hace resistente, unas tasas de vacunación muy bajas y a día de hoy es casi el 98% de las nuevas infecciones en Estados Unidos. Necesitamos una cobertura mínima a nivel mundial y la llamada que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de antes de una tercera dosis, por favor, vacunemos a todo el mundo, creo que es una llamada importante, hay que asegurar ese acceso. Yo soy optimista que en Latinoamérica se está incrementando el acceso a la vacunación y está subiendo muy rápido. Doctor, aquí en el estudio de France 24, esto pone en la mesa de debate si la vacunación debe ser obligatoria o no, independiente de que los países puedan acceder fácilmente a ella. Yo creo que hay un punto interesante. Latinoamérica ciertamente tiene menos problemas con los grupos antivacunas y con este tipo de resistencias que hay hacia la vacuna basadas en algunas percepciones sobre la seguridad de ellas. Sin embargo, el problema de nosotros es de asimetría. Nosotros ya prácticamente nuestra política de salud pública es una política de súplica para que las vacunas que hemos tenido recientemente son vacunas donadas. Definitivamente la estrategia de COVAX no funcionó.
no funciona. Ya le hemos dado un tiempo de más de un año, de unos meses, para que tuviéramos vacunas a través de ese mecanismo y no funciona. Los acuerdos bilaterales son acuerdos que han hecho los gobiernos en donde las entregas de las vacunas son a cuentagotas, si hay retrasos en las segundas y terceras dosis. Y imprimir la obligatoriedad es una de las decisiones que debe tomarse y que se debe hacer con la sensatez de que la vacunación nos permite la reactivación hacia nuestra vida social, hacia la economía, y tiene que ser importante que ese consenso social se llegue a que la vacunación sea una herramienta obligatoria. Y en caso de no serlo, que asegure que la persona que no se vacune no nos infecte, haciéndose pruebas de tamizaje frecuentemente. Las estrategias de vacunación dependen de una cosa, no es de la buena voluntad, sino de que existan las vacunas. Y nosotros hemos visto que nuestros países tienen las vacunas, tenemos la disposición, pero el recurso sigue siendo limitado. Y básicamente estamos dependientes de las donaciones, de que lo que sobra nos puedan usar, porque no tenemos ni la capacidad productiva y sí tenemos la capacidad intelectual para poderlo hacer, pero no tenemos la infraestructura para organizarnos y hacerlas nosotros mismos las vacunas. Ana, el doctor Pérez habla de la donación de las vacunas, ustedes lo han mencionado también a lo largo del programa, pero ¿qué impresión tiene usted de esta solidaridad mundial? Porque vimos algunos países que intentaron acaparar la mayor cantidad de vacunas posibles y hay muchos países donde ni siquiera han empezado el plan de vacunación y ya llevamos un año y medio o poco más de crisis sanitaria a nivel internacional. ¿Cómo evalúa usted esta solidaridad? ¿Esto pasa más que simplemente donar lotes de vacunas? ¿Pasa más que simplemente ceder su turno de compra de un lote a otro país que lo necesita? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, no ha habido solidaridad. Creo que ese es el resumen. Tenemos países donde las tasas de vacunación es un 1%, países con bajos recursos, otro grupo de países con medios bajos un 15%, países con medios altos un 30% y los países con altos recursos están en el 60%. Básicamente, dime tu tasa de vacunación y te adivinaré el poder adquisitivo que tienes en esta pandemia. La Cámara Internacional de Comercio estableció un indicador que decía que las donaciones, por cada euro, dólar que se donase, se tendría un retorno de la inversión de hasta 166 veces en cuanto a retorno de la economía global. Si los países con más recursos donasen recursos a los que no los tienen para hacer esa compra, tendrían un retorno de 166 veces y se ahorraría el doble de muertes. Con una distribución equitativa de vacunas se hubiera ahorrado el doble de muertes. Pero no ha habido equidad, Santiago, esa es la manera de resumirlo. Hemos abordado esta campaña con una visión totalmente nacionalista a nivel mundial. Entonces, países que no tenían la capacidad económica o la infraestructura para fabricar vacunas, que como bien dice, no solo es el conocimiento, necesito las plantas de instalación disponibles y las materias primas, pues esos países se han visto rezagados en la compra de vacuna. Y COVAX no ha funcionado realmente porque no ha tenido financiación. COVAX ha estado lanzando llamadas a conseguir financiación y no ha conseguido la financiación que se necesitaba para abastecer el mercado mundial. Y ese es el panorama de muchos países de América Latina que le apostaron al mecanismo COVAX para abastecerse de vacunas, caso Paraguay, y empezó la vacunación en la región y luego ellos se quedaron rezagados porque no tenían cómo acceder de manera directa el gobierno paraguayo a las farmacéuticas para poder adquirir sus lotes y les tocó esperar hasta que COVAX se acordara de ellos y les donara un primer lote. Muchos países están así y bueno, el caso de Haití pues es el más evidente de todos en medio de la tragedia también del terremoto. Augusto, le pregunto, aquí conjuguemos varias cosas y todo esto lo enfoco en el sentido de que en unos meses podemos estar viendo un pico de contagio por la variante Delta en nuestra región. ¿Puede haber voluntad política, un plan público de vacunación que usted lo ha mencionado varias veces, que ya ha demostrado que funcione? Pero las farmacéuticas están quedando mal también. Vemos el caso del Instituto Gamaleya de Rusia, que dejó a Argentina, Bolivia y a varios países de la región sin las segundas dosis. Es peligroso espaciar estas dosis, es peligroso comprometerse con estas farmacéuticas que no sabemos si el día de mañana nos van a cumplir con los lotes. Augusto.
Ahora sí lo vamos a ver. Eso ahí. Muchas gracias. Discúlpame. Quería hacer el punto de que la vacuna es un bien público global. Un bien público no puede ser producido eficientemente por el mercado y si se deja la libre voluntad de los individuos y de las empresas y de las farmacéuticas. Requiere de coordinación y esa coordinación solo la pueden proveer los estados. Entonces hemos tenido, digamos, una escasez de coordinación de política pública global. El tema de la vacuna es tan importante como bien público que no se le puede poner un precio y no debe depender de la capacidad de compra que tienen las personas. A la larga, todos estaremos bien cuando todos estén vacunados y nadie estará bien mientras no estén todos vacunados, en un sentido estadísticamente importante. Entonces, tratándose de un bien público, no puede dejarse que funcione solo la voluntad de las fuerzas del mercado y decisiones de empresas individuales o de países individuales. Nos ha faltado coordinación global. La coordinación global no sucede espontáneamente, requiere que haya liderazgo. Y nos ha faltado liderazgo de los grandes países que son más ricos, que son más grandes, que son más influyentes para convertir esto en una cruzada global. El mismo fenómeno lo confrontamos cuando hablamos del calentamiento global. No lo podemos resolver a nivel individual y de mercados, necesitamos políticas públicas coordinadas a nivel global. Eso nos ha faltado en el mundo. Pero el hecho de que haya habido deficiencia de política pública global para coordinarnos y proveer este bien público que es la vacuna, no contradice el otro hecho, que también ha habido muchas deficiencias en la política de salud pública de los países individuales. Y algunos países que tenían muy mal, digamos, protocolos de salud pública han mejorado mucho. Ese es el caso de Ecuador. Y otros no han logrado darle suficiente tracción a la logística de la vacunación y de la distribución de las vacunas. Entonces hay de parte y parte. Problemas a nivel nacional de la calidad de los servicios de salud pública y grandes problemas a nivel global de coordinación. Vamos a tener que ir superando todo esto, porque como decíamos antes, vamos a tener que convivir con este virus hasta que sea un virus que se parece a la gripe, que no nos impida tener una vida normal. Yo creo que el potencial está ahí, no hay que desanimarse, se entiende la fatiga, se entiende la incertidumbre, pero la voluntad de sobrevivencia del globo, del planeta, tiene que ser, digamos, la guía general para seguir avanzando. Añado unos datos a lo que estaba hablando, poniendo como ejemplo la situación de Argentina y de otros países de la región. Argentina, allí 6.6 millones de personas se quedaron esperando una segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Guatemala, pues se cansó de esperar un lote de vacunas que había pedido y canceló la mitad de un contrato de 16 millones de dosis. Y Panamá simplemente se dio cuenta que Rusia, que el Instituto Gamaleya no iba a cumplirle con esa entrega de dosis y terminó cancelando un contrato de 3 millones de dosis que había encargado a este laboratorio ruso. Doctor, pregunta médica, tal vez ya lo hemos conversado en nuestro programa de los viernes, pero esto genera problemas en el plan de vacunación, la demora en las entregas de las vacunas y genera problemas en el suministro de las dosis. ¿Hay problemas para los pacientes si tienen más espaciadas las dosis de las vacunas por encima de los días que estipulan las reglas que pueden tener cada una de las vacunas? En general lo que hemos visto es que espaciar las vacunas no pierden su efectividad. Antes se hablaba de los 21 días estrictos, pero ya en algunos países se aplica a 12 semanas, como se hace en Europa, las vacunas RNA, teniendo mejores resultados. Y digamos que esa prolongación no afecta tanto el proceso de vacunación, pero sí algo muy importante que es la ansiedad, porque todos queremos estar protegidos. Y limitar esa segunda dosis lo que trae es una ansiedad generalizada, mayor inestabilidad y mayor desconfianza. Y lo que estamos viendo es esa pandemia de la desconfianza hacia el sistema público, incluso se traslada a las vacunas, y ese sentimiento de desconfianza que trae la irregularidad del suministro, pues trae desconcierto. Y eso es un gran problema para la vacunación. Desde el punto de vista estrictamente médico, los intervalos no se pierde la eficacia, aunque no se deben cumplir las pautas como están establecidas. Prolongar las segundas dosis
pueda que no impacte mucho el protocolo. Sin embargo, el desconcierto, la desconfianza y la depresión que trae no cumplir lo prometido, realmente es otro problema que tenemos que volver a afrontar. Que ese es un escenario muy posible que podamos tener en unos meses si la variante Delta sigue avanzando en nuestra región y genere muchos más casos, y todavía hay mucha gente que está esperando para poderse vacunar, aunque ya algunos países han habilitado también la vacunación para adolescentes y tienen un rango amplio de su población. Se nos va acabando ya el tiempo. Quiero llegar ya entonces al punto de las conclusiones. Augusto, en la ciudad de Washington, sus conclusiones de lo que va a enfrentar entonces América Latina frente a la variante Delta, muy puntual. Tenemos que estar preparados para una segunda ola, pero tenemos que hacerlo de tal forma que la segunda ola, que es la variante Delta, tenga efectos más benignos sobre el ritmo de hospitalización y sobre las muertes. Afortunadamente, eso sí se está observando. Pese a que hay una incidencia creciente de contagios a través de la variante Delta, el número de fallecidos y de hospitalización en los países que están mejor vacunados no ha ido aumentando. Sí. Pero también tenemos que ser optimistas. Ya vemos que en Estados Unidos, incluso con los problemas enormes que tiene de superar las resistencias a la vacunación, la economía ya empieza a recuperarse. Sí. Empieza a recuperarse a un ritmo bastante potente. Entonces yo creo que hay que manejarse con estas adversidades de una segunda ola sin perder el optimismo de que nuestras economías van a regenerarse, necesitan reconstruirse, claro, necesitan despertarse. Optimismo, la conclusión de Augusto. Ana, en la ciudad de Nueva York, sus conclusiones de lo que podemos enfrentar en nuestra región. ¿A qué nos estamos enfrentando en este momento ya? Pues estamos enfrentándonos a un largo plazo, más largo de lo que nos gustaría, desafortunadamente, en el que podemos influir mucho con nuestras medidas, la mascarilla, aunque estemos vacunados. Nos estamos enfrentando a la necesidad probablemente de tener que tener una tercera dosis o incluso dosis de recuerdo a menudo. Probablemente pronto los niños, hay que vacunarles pronto, mujeres embarazadas también. Y sobre todo optimismo, Santiago, porque sube el sistema inmunitario, aumenta, mejora las defensas. Y tenemos vacunas, tenemos soluciones, es un largo plazo, hay que estar preparados, pero optimistas. Sí. Optimistas y ser un poco cautelosos también y tener un poco de paciencia, que eso tal vez nos ha faltado. Doctor Pérez, lo dejo para el cierre del programa, para la conclusión final, sus impresiones de lo que vamos a estar viviendo en este escenario, en este posible escenario. ¿A qué nos tenemos que preparar? Yo pienso que la gran conclusión es que las vacunas van a frenar la expansión de estas variantes, la que venga. Y la vacuna es la mejor estrategia para contener la pandemia. Pero no hay vacuna para la arrogancia, para la desigualdad, para la asimetría y sobre todo para el egoísmo. Sí. El llamado a la solidaridad es que no importa si tenemos 2, 3 o 50 vacunas cada uno de nosotros. Es que si no se vacunan los que están al lado, de nada va a servir la vacuna. Por eso equidad y simetría social son parte de la solución también. Doctor, muchas gracias por esa reflexión final. A ustedes muchas gracias también por habernos acompañado. A nuestros invitados, gracias por haber estado con nosotros. Sigan con France 24.